Amigos y amigas, y a esta hora de la mañana saludamos a Sibel Martínez Reynoso. Ella es doctora en jurisprudencia. Con nuestra invitada vamos a hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las políticas e iniciativas que se deben trabajar desde el gobierno para este grupo de la población. Doctora Martínez, qué gusto tenerla en los medios comunitarios de Corape. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, el gusto es mío, gracias por la invitación. Y a usted por su tiempo. En Ecuador se habla de la desnutrición crónica infantil, la falta de acceso de niños y niñas al sistema educativo y el trabajo infantil, temas que atentan contra sus derechos. ¿Cómo entender la gravedad de estas situaciones y las afectaciones para el futuro de los niños en nuestro país? Bueno, yo creo que tenemos que partir entendiendo que es obligación del Estado garantizar los derechos de los niños. Por lo tanto, no puede mirar a la distancia, al margen de sus obligaciones, estos graves flagelos que sin duda alguna se han recrudecido o han recrudecido el momento en que la pandemia marcó un parteaguas de nuestra historia, pero que si nos retrotraemos y analizamos lo que ha pasado después de la pandemia, podemos notar con claridad que no se han tomado medidas para garantizar, eh, digamos, los derechos de los niños, pero también que ellos se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades. Sus agendas no han sido priorizadas y por lo tanto no hay un sistema de protección de derechos de los niños que garantice su correcto desarrollo evolutivo y que se promocione los derechos, como se prevenga, se atienda y se repare toda vulneración en su contra. Las cifras no mienten, tenemos datos escalofriantes que tienen que ver no solamente con niñas y adolescentes embarazadas, que llegan a 53.000, 3.386 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas producto de incesto, la gran mayoría de violación el año anterior. Y no existe una política pública, por ejemplo, a la hora de hablar de prevención de la violencia sexual, pero también no existe una campaña informativa respecto a la posibilidad de elección de estas niñas al aborto. Asimismo, no se imparte educación sexual integral basada en evidencia científica en los colegios y en las escuelas, pese a ser una obligación emanada de una sentencia bochornosa que obtuvimos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del caso muy conocido por todos de Paola Guzmán Albarracín. Y las cifras siguen, ¿no es cierto? Tenemos casos como niños que han salido sin acompañamiento durante estos 2 años y han cruzado el Darién. Y la cifra nos habla de al menos 10.000 niños en esta situación o en esta condición, acompañados o no. De igual manera, niños que han abandonado por completo sus estudios y entre ellos adolescentes, 1.326, que según la policía se han unido al crimen organizado. Lo que quiero decir con esto es que los niños no son una fría cifra y sin embargo estas frías cifras nos dan viva cuenta de lo que hoy por hoy están viviendo la niñez y la adolescencia en este país y que tiene que ver con esa misma situación precaria que enfrentamos todos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, de inseguridad, de daños, ¿no? A nivel de nuestros derechos, de nuestra dignidad. Doctora Martínez, en este caso usted nos ha compartido cifras lamentables de la violencia sexual que enfrentan nuestros niños y niñas. Y muchas veces también otros expertos, analistas y personas que hablan sobre estos temas comparten estas cifras y hablan de que los más afectados son los niños y niñas de la ruralidad. ¿Por qué ellos son los que más se enfrentan a este tipo de situaciones? Justamente porque viven y desde una mirada interseccional podemos darnos cuenta que la ruralidad o en la ruralidad se viven peores situaciones que en la urbe, ¿no? O digamos donde podemos existir o exigir más bien con mucha más posibilidad, ¿no es cierto?, que nuestros derechos no sean vulnerados, cosa que no sucede en la ruralidad. En la ruralidad vemos como lejana esta situación, no hay datos que nos permitan tampoco valorar con suficiencia lo que ahí ocurre, pero prueba de ello o de esta situación precaria que se vive en la ruralidad es la desnutrición infantil, ¿no? Crónica infantil, algo que además fue en este gobierno, digamos,
uno de los planes o de los programas que salió a la luz y que se dijo que se iba a manejar con mucha suficiencia, y lo que vemos ahora es que eso no se ha podido, este grave flagelo no se ha podido erradicar. Entonces, en la ruralidad todo se profundiza, ¿no? Si no tenemos esta mirada interseccional, si además los derechos de las personas, la dignidad de las personas quizás no importan tanto como hemos visto durante este tiempo, hay efectivamente una vulneración. Los niños no están alejados de esta situación y por lo tanto, tanto sus familias como ellos mismos viven situaciones de gran complejidad, que incluso UNICEF ya alertó tras la pandemia y nos dijeron con claridad que 715.000 hogares iban a sufrir los embates de una pobreza multidimensional extrema, lo que quiere decir que niños y sus familias no iban a tener alimentación adecuada, vivienda adecuada, acceso a los derechos y a los servicios de salud y educación, y por supuesto esto ha sucedido, ¿no es cierto? Y sus padres no iban a tener trabajo. Situaciones que han recrudecido, como le decía, con la pandemia, pero también quizá en este momento vemos con mucha preocupación la falta de acción de parte del gobierno, un gobierno ya a puertas de salir, que no ha dado respuesta o no ha puesto en el centro también a los grupos de atención prioritaria, en donde sin duda alguna los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres son de vital importancia. Y frente a todas estas situaciones lamentables que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cree que quizás es necesario que se decrete en emergencia a la infancia de Ecuador? Bueno, yo creo que hay que decretar en emergencia algunos servicios y algunas situaciones relacionadas no solamente con los niños, sino con los derechos en general. Yo advertía en algún momento que tras la pandemia, si no teníamos cuidado, íbamos a enfrentar no solamente una crisis atípica, económica, social y de salud, sino también humanitaria. Y creo que está sucediendo ahora esta situación. Y claro, los más afectados seguramente son los niños, por varias razones. Una de ellas es porque no tienen la misma capacidad de agencia de otros grupos de atención prioritaria. Es decir, me refiero a la posibilidad de hacer lobby y exigir sus derechos, sino que siempre necesitan más bien de un tercero para que lo haga, ¿no es cierto? Y por otra razón, más importante también, que no se ha puesto en el centro, como yo le decía, es decir, en esta visión que debe tener el gobierno para garantizar sus derechos, pues simplemente los ha dejado a un lado, al punto que pasaron 2 años confinados, ¿no? Afectando varios derechos, pero también su salud mental y física. Y esto no ha sido tratado con suficiencia durante este tiempo. Eso y toda la violencia que vivieron a merced de sus agresores y no en compañía de sus cuidadores, muchos de ellos. Por lo tanto, sí, habría que, más que, yo le diría, más que declarar en emergencia, porque estamos a puerta de unas nuevas elecciones, es exigir que estas nuevas candidatos, los binomios que están ofreciendo a través de sus planes de gobierno varias cosas, pongan énfasis en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Esa debería ser una exigencia social de todos y cada uno de nosotros, sin mediar nada, absolutamente nada, ningún justificativo a este respecto. Mucho se habla de la seguridad, pero muy poco de los niños, niñas y adolescentes ahora. Doctora Martínez, y en este caso usted ha hecho mención también en esta entrevista a la mirada interseccional que se debe de tener para brindarle esta atención a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. También ha hecho mención a que vienen nuevas autoridades. ¿Cuáles son esos temas que deben priorizar estas nuevas autoridades para mejorar la situación de los menores de edad en nuestro país, aparte de garantizar esa protección integral que va más allá de espacios seguros? Yo le diría que lo primero es priorizar las agendas de los niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres. Acompañarlas de planes decenales con objetivos claros, medibles, ¿no? Cuantificables. Hay que efectivamente restablecer, fortalecer estos servicios especializados de protección integral, que hoy, como todos conocemos, hay muy poca institucionalidad o queda muy poca de esta. Entonces hay que trabajar en esto. Se debe obligar al gobierno que llegue, ¿no?, a regir nuestros destinos,
a tener una hoja de ruta respecto a la protección integral de los niños, ¿no? Hay que fortalecer mecanismos y sobre todo el sistema de protección de los niños, tanto lo nacional como en lo local. Hablo de estas entidades que deben actuar de manera articulada y efectivamente, digamos, atender problemas, pero sobre todo prevenir todo flagelo que se manifiesta en contra de los niños. No tenemos datos, por lo tanto no podemos hacer política pública si no tenemos el detalle específico de lo que está sucediendo en su contra, ¿no es cierto? Y creo que cada uno de las áreas, ya una vez conformado el gobierno, pueda poner de prioridad a la niñez, a su protección integral, y sobre esa base, en cada área, trabajar, ¿no? Temas muy importantes, epidemiológicamente significativos, que tienen que ver con el embarazo infantil y adolescente, el suicidio, que es una situación muy, muy preocupante, la salud mental en general de los niños, la disminución de la mortalidad materna, embarazos no deseados, abortos peligrosos, ¿no? Y obviamente garantizar justicia especializada de calidad, cumpliendo siempre obligaciones y estándares internacionales. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en un diálogo con Sibel Martínez Reynoso. Ella es doctora en jurisprudencia y también es parte, en este caso, del grupo Rescate Escolar. Y antes de culminar esta entrevista, señora Martínez, queremos consultarle acerca de las acciones que emprende esta organización que usted dirige y que trabaja de cerca con niños y niñas en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros como Fundación Grupo Rescate Escolar trabajamos toda forma de violencia que se manifieste en contra de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos que ellos se desenvuelven. A través de planes, programas y proyectos también incidimos directamente en la política pública y tratamos de levantar información que nos permitan tener un panorama claro de lo que está sucediendo con ellos frente a este grave flagelo, ¿no? La violencia en su contra. También damos asesoría legal y patrocinio a casos que así lo necesiten y ofrecemos también servicios psicológicos a niños que no puedan costearlo. Usted ha hecho mención a que brindan asesoría legal y patrocinio en algunos casos de vulneración de derechos contra los niños y niñas. Las personas que quizás están escuchando esta entrevista están interesadas en este servicio que brinda el Grupo Rescate Escolar. ¿Hacia qué espacio debe dirigirse? ¿En redes sociales? ¿Buscarles en la web? Muchísimas gracias. Yo creo que si nos pueden escribir al correo electrónico elacosoescolarduele@yahoo.com, con mucho gusto contestamos sus correos y sus dudas y obviamente marcamos ahí una cita y podemos conversar. Perfecto, doctora Martínez, le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Entendemos que tiene una agenda compleja, pero le agradecemos por atendernos estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario Ecuador en Contacto.